Mi querido Germán Martínez, ¿ya andas de chingaqueditos o qué? Adela, me da mucho gusto saludarte hasta Aguascalientes. Hasta Aguascalientes, ya me urge estar en el Palenque. Muy bien, muy bien. Me da muchísimo gusto. Está Me, bien padre, ¿eh? Qué tradición, qué bien lo hacen, ¿eh? De verdad. pues está gobernado por una mujer y que Está es del gobernado PAN. por una mujer que es del PAN. Fíjate, ayer, no, mira, ¿para qué digo ayer? Hasta las 4:30 de la mañana oías las bandas, pero los mariachis, pero la gente en las calles, la familia. Hoy a las 5:30, 6 de la mañana, todo limpiecito. Es increíble, ¿eh? O sea, estamos en vivo, Madela. Estás diciendo No, aquí yo en... no, yo no. Mira, sí, porque pues te mentiría si te dijera que deja dormir tener a la banda aquí. Pero no, ayer no fui ni a los gallos. No, ayer tranquilo. Me da mucho gusto que, que zonas del país estén de fiesta. Me da mucho gusto que zonas del país estén en libertad. Me da mucho gusto que se haya eh, decidido que los toros, a los que cada día Ujú. voy menos, pero pues, que los toros los acaben los que les gustan a los toros, como el fútbol lo acaben lo que les gustan al fútbol, Pues como sí, todo, es decir, la libertad. No me da gusto que se censure a los pues narcocorridos, claro. no me da gusto eso, porque ahí empezamos con el tema de prohibir. Y la verdad es que lo que acabas de decir en tu editorial, mm, pues es la crónica de una podridera anunciada del Poder Judicial. Lo que nació muerto, ¿no? Lo que nació chueco, L- torcido, podrido, pues. Lo que nació con intereses, lo que nació prostituido, lo que nació de jueces vendidos y venales, lo que nació de jueces de consigna, lo que nació de jueces arrastrados, lo que nació de una reforma judicial que antes, en el periodo de López Obrador, impulsada por Saldívar, solo fue papel higiénico usado, donde se decía que se había acabado la corrupción, donde el propio Saldívar dijo que estaba en contra de la elección de jueces, en esa reforma judicial que sirvió para nada, absolutamente para nada, se tuvo que hacer otra. Y otra con una supermayoría que se inventaron. Los del INE hoy se quejan, pues antes aprobaron una supermayoría contra la Constitución y contra la pluralidad y contra el número de votos de los mexicanos en proporción a lo que tiene Morena, porque está súper sobre representado Sí. Morena por culpa del INE. Así es que Tadei, aguántese su propia porquería. Primero Tadei. Segundo, el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral está prostituido, está billeteado, está promovido por jueces a los que se les dio tres, a tres jueces se les amplió su periodo. A eso me refiero con billeteado. No, no me consta dinero, me refiero a que se les copeteó, se les amplió, se les prorrogó para comprarlos su mandato. Tres jueces del Tribunal Electoral. No olvido el Senado de la República, que aprobó esta reforma judicial, con dos senadores del PRD que se fueron a, a Morena, Sí, uno del PAN sí. y uno que cobardemente huyó y que yo no le creo, maldita la cosa, le creo que nada, estuvo DMC. de Movimiento Ciudadano. Sí. Gracias a eso se aprobó. Ministros agachones, cobardes, como Pérez Dayán, que no quiso abrir la discusión de esto, aunque sabíamos que él iba a votar en contra, pero no quiso ni siquiera discutirlo. Se quebrantaron amparos, resoluciones. El Comité Judicial ni siquiera hizo propuestas para obedecer esos amparos. Abogados venales, abogados arrastrados, con litigios estratégicos, que sacaron asuntos y que están sacando ahorita asuntos urgentes en tribunales colegiados o en jueces de distrito. Y
finalmente una procuraduría que es la que persigue los delitos, sobre todo local. Ya vimos Jalisco, por ejemplo, una procuraduría que queda de ver. La reforma para dar paz a México y para acabar con este tema de la inseguridad debió haber empezado por quien lleva a los acusados al juez, no por el juez. Quien lleva a los acusados al juez es la Procuraduría, Claro, sobre todo locales, Ministerio Público. que son compadres, compinches, cómplices de los gobernadores de todos los estados, de todos los partidos. Entonces, esto es una oportunidad más que hoy confiese. Y aquí quiero hacer una distinción en la que no tiene razón, ni siquiera le entienden el señor mercachifles hocicón de Fernández de Noroña. Una cosa es tener vínculos con el narco, lo dijo, vínculos con el narco. Eso es lo delicado, eso es a lo que tú te refieres, Adela, lavado de dinero, eso es a lo que te refieres, delincuencia organizada. Una persona que tiene vínculos con el narco es una persona que es un presunto criminal. Pero que sea abogado de un narco, eso no es malo, ¿eh? Perdón que lo digan así clarito. Que sea abogado. Los criminales, los peores criminales, tienen derecho a tener abogados. Pero estos no le entienden a nada de los abogados. No omito decir que a los primeros a los que les dijo traidores a la patria López Obrador fue a los abogados. Y que por los abogados que han ganado amparos y que por los abogados que han detenido el autoritarismo de Morena, por eso tenemos esta reforma judicial. No le entienden a los abogados. No les entra que alguien tenga argumentos en la cabeza superiores a ellos, que alguien tenga mejor cultura, que alguien tenga absoluta claridad sobre un problema y lo lleve a un juez y les gane. Tener abogado un criminal no es delito. Vincularse con el criminal por dinero, vincularse por tráfico de drogas, vincularse por extorsión, vincularse como delincuencia organizada, el abogado y el cliente, eso sí es delito, y los vínculos con el narco no los debemos dejar pasar, y muchos jueces van a estar vinculados con el narco, algunos ya lo están, y la propia manzana de la reforma judicial desde Saldívar está podrida y ahora ya le están saliendo los gusanos. Pero ahora, ¿qué va a pasar, Germán? Va a pasar que estamos ganando los que decimos que esto es un estercolero, que es una mierdez, que esto es boñiga pura. Pero perdemos todos. Claro, que estamos ganando, lo estamos ganando, y que está ganando Lainez, el ministro, al que tú le preguntaste, oiga, ¿va a ir a votar? Sí, dijo no. Pues los que no van a votar, vamos a ganar. Va a haber una indiferencia social frente a esa porquería, frente a esa hediondez. Va a haber una indiferencia social frente a esa estupidez. No va a salir de ahí ningún buen juez. Que me perdonen los que están participando, que son buenos jueces. Los que defiendan a la Constitución defenderán a la Constitución. Pero de una elección amañada, en la que ya hubo una preselección, en la que ya hubo una tómbola, en la que ya señalaron y censuraron a varios, en la que ya bajaron a algunos con argumentos y pretextos falsos, en la que ya decidieron un comité de sabios, decidió hasta meter narcotraficantes, según Fernández Noroña, pues eso no va a salir bien. Y luego faltan las impugnaciones ante un tribunal prostituido y vendido, como el Tribunal Electoral, con sus 3 magistrados arrastrados. Ahí esos 3 van a decidir si se anulan o no las elecciones de un juez que no les guste. Todavía falta el proceso postelectoral. Y pues, ¿cuál entusiasmo? ¿Cuál participación social
Va a ganar la indiferencia social frente a ese ejercicio demagógico, mentiroso, farsante y espurio. Híjoles, pues ya estamos a las puertas del día de la elección. Pues estamos a las puertas del día de la elección y falta, yo sé que todo mundo lo ve lejos, que todo mundo, pero la justicia es lenta, pero llega. Todo mundo ve lejano el tema de la justicia internacional. Ya ha habido, tanto en la comisión en Washington como en la corte en San José, en Costa Rica, ya ha habido voces de alarma para señalar esto. ¿Y qué va a pasar? Que la justicia internacional nos va a dar la razón. Adela, se aprobó esta reforma, no quiero dejar de decirlo, se aprobó en la Magdalena Michuca, en un muladar, donde votaron asesores. Ahí están los videos, en una sede alterna en la que nadie supo quiénes eran diputados y quiénes no. Ahí estábamos, ahí hablé yo, perdón por el argumento personal, pero ahí una de las primeras intervenciones fue la mía, diciendo que debe haber una moción suspensiva para hacer una reforma judicial buena, idónea, integral. Y nadie niega que en México debe haber una reforma judicial buena, integral. Nadie niega que hay corrupción y nepotismo en el Poder Judicial, pero no lo vamos a catafixiar, a cambiar, a transformar por esta farsa que acaba siendo en tragedia. Esto va a acabar en tragedia, Adela, en tragedia. Va a haber hasta muertos. Más de los que ya hay. Qué desgracia. No, pero entre ellos, por la elección judicial. Sí, claro, claro. Por la elección judicial, pues si se matan por una regiduría sí, claro, de un municipio, pues, ¿cómo no se van a matar por ser jueces de Almoloya? Esto va a acabar mal, esto va a acabar en sangre, señor Noroña, entiéndalo. Su palabrería va a acabar en sangre de los que andan disputándose, porque la verdad hay que decirlo, Adela, la elección no es entre jueces y personas libres, la elección es entre rebaños y grupos de Morena, unos contra otros. De seguro Noroña le pasaron el pitazo a los del otro grupo para señalar a los morenos narcos del otro grupo. Es una elección entre Morena, los rebaños de Morena, las hordas, las tribus de Morena, unas contra otras, las de Adán Augusto contra las de Monreal, las del Senado contra diputados, las de un gobernador contra otro gobernador, y los que primero van a pasar a cuchillo, a horca y cuchillo, van a ser los propios de Morena con sus jueces del bienestar. Entiendan eso, pues si ya se están dando ahorita con la cubeta, ¿a poco creen que Noroña sale a decir esto porque de buena fe le interesa un poder judicial imparcial? No, porque esos jueces son de otro grupo, de otra tribu, de otra horda, de otra parvada, de otra piara. Ay, Germán, ay, tú que siempre me das una inyección de optimismo, hoy no. Hay dos temas. Yo estoy optimista. Pues se está acabando esto se está despedazando antes de nacer. Estamos ganando, te estoy diciendo, vamos a ganar los que no vamos a ir a votar como Lainez, como el ministro Lainez, vamos a ganar. Esto es una nota de optimismo. Ve nada más cómo está Jalisco, Michoacán, Guanajuato estos días. Sí, con narcobloqueos por todos lados. Por todos lados. Aquí va a haber narcoexpedientes en el Poder Judicial, narcoelección judicial. Esa es una narcoelección judicial, lo acaba de decir el presidente del Senado de México. Sí. Es una narcoelección judicial, tal cual, así, tan llena de fuego, de dolor, de miedo, como el día de ayer, Jalisco, Michoacán y Guanajuato en sus carreteras. Sí, viste las carreteras con narcobloqueos. Híjoles, terrible. Oye, Germán, cambiando de tema, hay dos temas de los que, si me permites,
quiero que comentes. Uno, a propósito de tu columna recién publicada, pues la muerte del Papa Francisco. ¿Qué significa la muerte del Papa Francisco y qué viene en la sucesión del Papa para la institución, para la Iglesia y para el mundo, pues, ¿no? No solamente para la Grey católica? Yo solo puedo hablar de la Iglesia y del Papa desde el sillón de un pecador, ¿eh? Pues sí. Y lo justo. Lo primero, Adela, que digan que hay pleito en el cónclave entre conservadores y liberales y que lo digan con asombro los, Sí. los disque vaticanistas, pues es no conocer la condición humana de poder que Claro. en todos lados se da. Es verdaderamente ingenuo y baladí hablar de eso. Los primeros apóstoles se pelearon. Se peleó Pablo, se peleó Pedro. Los primeros apóstoles se pelearon. Solo basta leer como leyó Peña Nieto la Biblia. Dijo Peña Nieto en la Feria del Libro de Guadalajara Que que era había leído la Biblia. Sí, claro. Entonces, solo basta leer un poco la Biblia o haber ido un día a misa. Uno de sus 3 libros que había leído era la Biblia, sí. claro. Y entonces, pues la verdad es que se peleen los cardenales por el papado, pues es lo más humano, lo más natural, y que unos sean más tradicionalistas y más conservadores que otros, pues la verdad es que no están diciendo absolutamente nada nuevo, nada nuevo. Y quiero decir con respecto a mi columna que el lugar en donde va a ser enterrado el Papa es una iglesia fuera del Vaticano en Santa María la Mayor, y esa iglesia fue producto de una pelea ahí. Y se pelearon porque unos no creían en la Virgen tal cual, no creían que la Virgen era la Madre de Dios, y otros sí, y los que sí hicieron esa iglesia, y esa iglesia es producto de las peleas entre la iglesia, y ahí va a estar enterrado el Papa, y va a estar enterrado con quien juzgó a Galileo Galilei. Ahí hay otros papas, con quien juzgó a Giordano Bruno por hereje, por decir que el sol era una estrella más. Estará junto a Paulina Bonaparte. Paulina Bonaparte es la hermana de Napoleón, de Napoleón Bonaparte. Ahí está enterrada. Y bueno, pues es una iglesia muy bonita. Es una iglesia que Benito Mussolini le dio extraterritorialidad. Es territorio del Vaticano, aunque no está en el Vaticano. Y ahí estará enterrado el Papa. Una vez enterrado, pues empezará la peleadera entre los cardenales por ver quién es el Papa. Yo espero que sea un Papa como el Papa Francisco. ¿Por qué razón? Porque a mí me gusta lo que dijo, que la iglesia no es un juzgado en donde se dice tú eres culpable, tú estás condenado al infierno. La iglesia es un hospital que repara los pecados, que repara los daños, que consuela, que abraza. Esa actitud del Papa en favor de los pobres, en favor de la tierra, de la ecología, en favor de los migrantes. Es el Papa de los migrantes, en favor de los migrantes. Yo quiero un Papa que siga la tradición progresista, liberal, en favor de los más oprimidos. Me gusta ese Papa. De lo que pudo hacer, ¿no? De lo que pudo hacer, de todo lo que quería hacer. De las señales en favor de las mujeres, de criticar la masculinidad de la Iglesia Católica y de comprender a la comunidad LGBT, para decirlo con toda claridad. ¿Quién soy yo para juzgar a los gays? Dijo alguna vez. Gran frase, ¿no? Pues yo quiero un Papa abierto así al mundo. La iglesia es para los pecadores, es para nosotros los pecadores. Pues sí. No, si estás sano, no vas a un hospital. Yo voy el que peca y reza empata el marcador. Así es que yo por eso de repente empato el marcador, Adela. Sí, pues claro. Yo le pido al buen espíritu. Al Espíritu Santo.
Sí, que nos dé un papa como el Papa Francisco, la verdad, lo quiero mucho, lo leí. Recomiendo muchísimo el libro, ya A lo ver. acabé de leer, recomiendo muchísimo el libro de Javier Ah, de Cercas, Javier Cercas. El loco de Dios en el fin del mundo. Lo acabo de leer, debo decirlo, con lágrimas en los ojos al final. De Javier Cercas es un agnóstico, es un ateo, Sí. y que fue a un viaje con el Papa a Mongolia, a Ulan Bator, y que le preguntó por la resurrección, porque su mamá de Javier Cercas estaba preocupada de si iba a ver a su papá, que ya había muerto antes, cuando muriera. Y eso le preguntó y le dijo con toda seguridad que sí. Y yo sí creo que hay un sentido trascendente en los valores del catolicismo y que el sentido trascendente es amar al prójimo, amar a la gente, piense como piense, sea como sea, diga lo que diga, sea diferente o no a uno, y que Dios está más cerca muchas veces de los ateos. Dijo el Papa Francisco que, que creía más que se iba a salvar un ateo que uno que iba a misa y criticaba y chingaba a los vecinos. Pues claro, pues claro. Sabio, sabio, el Papa Francisco. Oye, Germán, un último tema que a mí personalmente me está preocupando, no sé si porque no le entiendo bien, pero para eso te consulto. Luego de que este spot que el gobierno de Estados Unidos comenzó a difundir aquí en nuestro país en medios que se llaman los medios tradicionales y también en algunas pautas que hicieron en redes sociales, pues la presidenta dijo que iba a mandar una reforma para prohibir que ocurriera esto. Yo entiendo que con lo que hay se podría prohibir. Pero a mí lo que me preocupa de esta reforma, ¿no?, es que pues nos afecte, nos censure, por supuesto a concesionarios, pero también a estas plataformas, ¿no? Y supongo que tú ya la leíste, esta reforma que se va a aprobar, seguramente se va a aprobar en comisiones hoy en el Senado, ¿no? Sí, Adela, es un tema, por decirlo menos, muy grave, Sí, pues. muy grave. Mereció la portada del País, del Universal. Del Universal. Ley contra spots extranjeros prevé cancelar concesiones, y las 8 columnas de Reforma: toma 4T, control total de telecomunicaciones. O sea, ya a propósito de que Trump ordenó a México exponer unos anuncios antimigrantes, violatorios de la dignidad de las personas, y se los pasaron en México, obedeciéndole a Trump, porque si yo, partido político, quiero poner un anuncio contra ti, difamatorio, Ajá. el INE inmediatamente dice que no. Que no, y claro. ya hay manera de que RTC no lo ponga o Gobernación lo quite. O si yo quiero poner un anuncio pornográfico, por supuesto que antes de que salga al aire, lo conoce la Secretaría de Comunicación, hay la suficiente facultad, que tú me preguntas, para que previamente no se transmita un spot como el que ordenó al gobierno de Morena, Donald Trump, poner para asustar a los mexicanos. Sí, sí. Y no cruzar la frontera. Entonces, una vez dicho eso, ahora, para lavarse las manos y decir que no, mandan una iniciativa como la de los narcocorridos para prohibir y para de una vez aprovechar y, como dice Reforma, control total de telecomunicaciones,
o como dice el Universal, cancelar concesiones. Y lo que me preocupa es el artículo 109, que tiene que ver con plataformas digitales. Sí. El artículo 109 dice que las autoridades competentes, o sea, ellos Pues que sí. en realidad son incompetentes, podrán solicitar la colaboración de la agencia digital que hicieron, porque ya quitaron al IFT, para el bloqueo temporal. Sí, ja. ¿Quién les cree lo de temporal? ¿Temporal cuánto? De una plataforma digital en los casos que sea procedente, por incumplimiento de disposiciones o obligaciones previstas en respectivas normativas que le sean aplicables. ¿Cómo cuál? Normativas, y luego dice, la agencia emitirá, o sea, lineamientos para que regulen el procedimiento de bloqueo, aquí ya no dice temporal, a una plataforma digital, a cualquier plataforma de YouTube. Sí. Por ejemplo, a una misa que se transmita por YouTube y que no le guste el sermón de un cura, sí, que habla en contra. O un pastor o lo que sea. A todo lo que sea. Entonces, esto es un ataque a la libertad de conciencia, a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión, fundamento de nuestra democracia. Si los mexicanos no podemos expresarnos libremente, pues estamos en la noche oscura de la Santa Inquisición. Esto ya ocurrió cuando se inventó la imprenta y llegó la Inquisición con la censura previa. Ahora que se inventa Internet, pues viene la Santa Inquisición morenista a México a tratar de impedir esto. Por esto se armó la Revolución Francesa. El artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, antes de que el cura gritara en Morelos que viva la independencia, dice: la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir e imprimir por de la imprenta libremente, sin perjuicio de responder al abuso de esa libertad en los casos en que determine la ley. Nadie dice que no se regule esa libertad. Lo que sí no se puede hacer es censurar previamente lo que tú y yo hablemos aquí. Yo me hago cargo de mis palabras. ¿Sí? Yo me hago cargo de mis palabras, de lo que estoy diciendo aquí. Yo me hago cargo del albañal en el que tiene al país Morena. Cuando digo eso, yo me hago cargo de eso. Pues bien, pero hay una libertad de opinión, hay una libertad de decirla. Esto es fundamento de la democracia. Desde que se inventó la democracia, se hablaba en Grecia 300 o 400 años antes de Cristo, en el Areópago. Ahí hablaba cualquiera, y hablaban y criticaban a sus estrategos, a sus presidentes, por las guerras, por los impuestos, porque no los dejaban hacer cerámica, porque no los dejaban traer pergaminos, pero es fundamento de la democracia griega, donde se inventó. Y cuando se censuró en el Parlamento inglés los libros que la Inquisición o el Parlamento inglés no quería imprimir, allá por 1643, uno de los más grandes poetas del mundo, John Milton, el del Paraíso Perdido, escribió, recordando al Areópago griego, una obra que se llama la Areopágica, y que es el Areópago griego, que es una defensa al discurso sobre la libertad de prensa y que es fundamento de la democracia inglesa, del Parlamento inglés, donde un diputado, donde un senador puede hablar y decir lo que quiera.
del, eh, del, del freedom speech, tal cual, de lo que cada quien pueda decir. Si pasa esto y cierran una plataforma digital, ya dimos un paso irreversible al autoritarismo, porque en esto está siendo peor tragedia el segundo piso de la Cuarta Transformación, porque en el primer piso de la Cuarta Transformación decía López Obrador, benditas redes sociales. ¿Sí? ¿Qué pasó con las benditas redes pues, sociales? ¿Qué pasó con las benditas redes sociales? Bendita presidenta. Bendita con A, presidenta con A. Le gusta la A. Solo le gusta la A de aplausos. Solo le gusta la A de alabada. Solo le gusta la A de aclamación. No le gusta la crítica, no le gusta la diversidad de opiniones, no le gusta el pluralismo, no le gusta que tú y yo pensemos distinto de una religión o de un partido político. O de lo que sea. O de lo que nos dé nuestra regalada gana. Ese es el México que hemos construido y aquí sí creo que están tocando un tema importante. Además, YouTube, por donde estamos transmitiendo, es una empresa internacional. También, sí, habrá que ver. Así como con los jueces. Digo que hace falta una justicia internacional que está en Washington y en San José, la comisión en Washington y la corte en San José, Costa Rica. También no sé qué va a decir YouTube. Sí, hay que ver. De un negocio que es global. Claro. Que es global. Y aquí hay también acuerdos internacionales que no se pueden lastimar y que yo tengo derecho a hablar por este medio, como estoy hablando contigo, de aquí, de la Ciudad de México, Aguascalientes. Tengo derecho a hablar de aquí a Silicon Valley, o a Escocia, o a Japón, o a Valladolid, España. Pues sí, hay que estar bien atentos, bien pendientes, porque sí es bien preocupante. Mi querido Germán, te mando un beso. ¿Ocupas algo de aquí de Aguascalientes? No, pues diviértete, apuéstale al Colorado. Al Colorado, voy Colorado. Sí, y diviértete. Saludos a la gobernadora, de tu Tere parte. Jiménez. Y bueno, Aguascalientes es una tierra hermosa, es una tierra grande. Sí. Y ahí ganó el PAN todo, ¿eh? Todo. Por eso están de fiesta. Bueno. Y en los otros estados donde ganó Morena, por eso están de infiernos. Te mando un abrazo, mi querido Germán. Gracias como siempre.